han habido sus peaks de la música electrónica latinoamericana. En algún momento, cuando lo mainstream era como el EDM, en ese momento había lo que era el Moombatón y estos flows así. Obviamente lo que está pasando ahora es un fenómeno muy cool porque está como reivindicando sonidos que tal vez sí no tenían esa presencia en ningún momento, como digamos el Tuki, que era una música bastante marginada, digamos, inclusive en Venezuela, como que era sinónimo de violencia, de barrio pobre y tal, pero para alguna gente, para otras personas, era como un estilo de vida bastante cool, porque incluso incluía baile, todo. Había minitecas, había artistas haciendo propuestas muy interesantes, había hasta competiciones de samplers. ¿Cómo se da una competición de sampler? O sea, ¿qué comporta Es eso? como live, Vale. pero como que coges un sampler y lo que tienes es como diferentes vocales y Vale. pistas y tal, y entonces tocas todo en live. Juegas con eso, ¿no? Juegas con eso. Cuando fuimos hace poco a Venezuela, buqueamos un artista que veíamos en YouTube hace años y tocaba en competencias de samplers y era un submundo que ocurría bueno, no solo en Venezuela, digo en Venezuela, en Brasil y tal, pero el man era campeón de sampler. En ese momento él tocaba como súper mucho tuki, mucho changa, mucho como era como el tectonic en ese momento y el techno y tal. Pero en este momento cuando fui estaba tocando Rosalía y cosas así. Y fue brutal también, me encantó lo que hizo, en ¿verdad? Con la